Bueno amigos, estamos de vuelta en Andina Canal Online con esta transmisión especial desde el Hotel Marriott en Lima, Perú. Estamos en la reunión regional ministerial Educación para Todos que organiza la UNESCO junto al Estado peruano. En esta oportunidad tenemos a nuestro lado para conversar sobre lo que significa esta reunión a Camila Croso. Ella es la coordinadora de la campaña latinoamericana por el acceso a la educación con sede en Sao Paulo. Buenos días, Camila. Buenos días. Bueno, con Camila conversaremos sobre esta reunión y algunos datos sobre el tema principal de ella, que es la educación en nuestros países. Primero, Camila, quisiéramos que nos explique qué es la coordinadora latinoamericana para el acceso a la educación. Sí. Bueno, entonces la CLADE, la campaña latinoamericana por el derecho a la educación, es una campaña que reúne foros nacionales de educación en 16 países de Latinoamérica y el Caribe, también redes regionales, también ONGs internacionales. Desde esta grande coalición de organizaciones de la sociedad civil, luchamos, hacemos esfuerzos para que se pueda garantizar el derecho humano a la educación para todos y todas, reconociendo todos y todas como sujetos de derecho y el Estado como su garante. Cuando hablamos de derecho a la educación, de acceso a ella, ¿qué tenemos que entender? De repente la necesidad de establecer la gratuidad o también algunas otras condiciones. ¿Qué se entiende? ¿Qué debemos entender por ese concepto, claro, Camila? Bueno, gracias por esa muy buena pregunta. De hecho, nosotros concebimos que el derecho a la educación se cumple cuando el propósito que fue establecido en los marcos internacionales de derechos humanos se puede cumplir. Entonces, en esos marcos, el propósito de la educación es hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana, la posibilidad de participar en un trabajo digno, en el fortalecimiento de la ciudadanía y de democracias. Y entonces desde ahí es que se puede cumplir con el derecho a la educación. Entonces, a tu pregunta, ¿cómo se hace? Del campo del derecho, nosotros hemos reconocido 4 pilares que pueden expresar qué significa cumplir con el derecho a la educación. Uno tiene que ver con estar disponible, o sea, tenemos que tener escuelas en todos los lugares de los países, tienen que tener buenas condiciones de infraestructura, materiales, los y las docentes tienen que estar presentes con dignidad, reconociendo el trabajo digno. La segunda dimensión tiene que ver con el acceso, que es la que más escuchamos hablar. El acceso significa que uno y una puede participar en la escuela independientemente de la situación económica, independientemente de dónde viva, en qué zona geográfica y totalmente libre de cualquier discriminación. Ahí entra lo que vos acabas de preguntar respecto a la gratuidad, que en nuestra región todavía es un gran desafío. Pero después tenemos 2 otras dimensiones más cualitativas, que es lo que llamamos de aceptabilidad, o sea, una escuela que pueda estar contextualizada, que responda a todos los preceptos, que tenga sentido. Y la cuarta es la adaptabilidad, que significa una escuela y un sistema educativo anclado en su tiempo y espacio, contextualizado, que por ejemplo pueda también atender y responder adecuadamente a la diversidad de lenguas, que pueda atender a personas con discapacidad. Por lo tanto, son esos 4 pilares y las condiciones por detrás de esos 4 pilares que permiten la realización del derecho a la educación. Si hablamos en porcentajes, en números, América Latina, ¿en qué nivel está de cumplimiento de estas 4 condiciones, de estos 4 parámetros que nos ha señalado? Claro. Bueno, es muy interesante otra vez tu pregunta, porque de hecho no existen todavía sistemas de seguimiento al derecho humano a la educación anclados en la perspectiva de esos 4 pilares. Eso es un reto de la CLADE, de hecho. Hoy lo que nosotros tenemos son datos estadísticos alrededor de metas como las que estamos aquí en esta reunión mirando. Puedo comentarles algunos datos respecto a esas metas si quieres. Claro. Lo que podemos observar respecto al avance de las metas de educación para todos que estamos analizando en la presente reunión,
es lo siguiente: si miramos la primera infancia, que es la primera etapa del derecho humano a la educación, nuestra región, si miramos el año de 2000 hasta ahora, datos del 2010 o 2011, observamos un aumento de un promedio de 55% de ingreso a más o menos 60 y pico, 65% de ingreso. O sea, aunque observamos que hubo un aumento, también podemos notar, y esa es la etapa de 4 a 6 años a que me refiero, que todavía tenemos un recorrido muy importante en lo que dice a la educación en la primera infancia. Por otro lado, cuando miramos la primaria, los niveles son bastante más altos en lo que dice respecto al ingreso. Como promedio regional bajamos un puntaje de 94 a 93% como promedio, siendo que hay mucha diversidad entre países de Latinoamérica, algunos con un avance importante, otros con una disminución también, pero estamos en ese tipo de rango de 94%. No está resuelto el tema de la primaria en Latinoamérica. Nosotros no podemos decir que ha sido universalizada, porque tenemos, como decimos aquí, todavía en promedio 7% para alcanzar, y son los niños y las niñas que han sido más vulnerados a lo largo del tiempo por distintas condiciones de discriminación. La secundaria, tenemos escenarios que también se aumentó de un promedio de 60 y pico por ciento hasta llegar a más o menos 70 y pico por ciento, pero todavía la tasa de conclusión es muy cercana al 50%, 53% de conclusión. En ese sentido, para nuestra región de Latinoamérica, la secundaria es indudablemente un reto enorme, y ahí tenemos que ir, como preguntaste al principio, mucho más allá de mirar el ingreso. Tenemos que mirar los motivos del abandono, tenemos que asegurarnos que sea una educación pertinente, que reconozca las culturas juveniles, que reconozca a los y las estudiantes como interlocutores, en donde se pueda superar el adultocentrismo. Por último, hay otras metas, pero para señalar el tema de la alfabetización de personas jóvenes y adultas, si aumentamos de más o menos 89% hasta 90 y poquito por ciento, 93%, todavía también tenemos un camino adelante para recoger, y más importante, cuando nuestra región habla de educación y alfabetización de personas jóvenes y adultas, es muy importante que podamos conceptualizar esta alfabetización y educación de una manera más amplia, o sea, que podamos entender que lo que queremos es la plena participación de todos los ciudadanos, todas las ciudadanas, en la vida, en tener una vida plena. Por lo tanto, la cultura letrada, la alfabetización como parte de su vida, no tanto restringiendo una concepción de leer y escribir sentencias cortas. Eso no puede ser nuestro parámetro de lo que queremos por la alfabetización y educación de personas jóvenes y adultas. Claro, porque se puede saber leer, pero si finalmente esto no se desarrolla, queda, como usted dice, en un vacío en la práctica. Yendo a casos específicos en nuestros países, nos interesa de hecho saber cómo ve CLADE al Perú en el rubro de la educación, qué avances han podido de repente detectar, o cuál es el panorama que ven en nuestro país. Miren, yo lo que puedo señalar, lo que nuestras coaliciones, la campaña peruana por el derecho a la educación, que es el miembro de la CLADE aquí en el Perú, ha apuntado algunas prioridades, ¿no?, para Perú, y entonces yo les voy a compartir la perspectiva de nuestra socia, de los énfasis que han puesto acá. Entonces, un énfasis importante es el tema de la primera infancia, de asegurar que esta etapa educativa sea reconocida como primera etapa de la trayectoria educativa, y siempre con esta perspectiva de la educación, o sea, que realmente los niños y las niñas pequeñas también sean reconocidos como interlocutores legítimos. Yo había mencionado los estudiantes secundaristas, pero en realidad son todos, o sea, el adultocentrismo es una problemática que atraviesa la sociedad, ¿no? Otro énfasis que nuestra campaña ha puesto acá en el Perú
es el tema de los y las maestras. Entonces yo también estoy acompañando, vine otra vez al Perú en un congreso sobre esta temática, y es un reto y que Perú tiene como muy importante. De hecho, el ministro de Educación de Perú acaba de abrir el evento acá, y su énfasis también, o gran énfasis que él puso fue respecto a la cuestión docente, al reconocimiento de una formación inicial y continuada que esté a la altura de responder a los propósitos de la educación que yo había mencionado anteriormente. Entonces parece que ese tema en el Perú, pero también en otros países de América Latina, es un reto absolutamente fundamental. Comento dos otras dimensiones que han sido subrayadas. Una es el tema de personas con discapacidad, que acá nuestra coalición nacional ha puesto mucha énfasis. Me parece que es un campo interesante de avances y la educación inclusiva con esa perspectiva de que personas con discapacidad pueden estar frecuentando las escuelas regulares. Por último, algo que nos ha parecido interesante del Perú en nuestros análisis dentro de la CLADE ha sido la existencia de espacios institucionalizados de escucha y de participación de la sociedad, que no es común todavía en Latinoamérica y el Caribe, y nos parece que, así como también ocurre en el país de donde soy yo, que yo soy brasileña, que también existen espacios en donde los distintos sujetos de la comunidad educativa y la sociedad civil pueda tener un espacio para debatir, discutir y decidir con otros y otras la dirección, el sentido de las políticas públicas. 2 o 3 veces nos ha dicho un concepto que por lo menos para mí resulta novedoso, que es el adultocentrismo. ¿Qué cosa es? Sí, es muy interesante que desde los debates que la campaña latinoamericana ha promovido en América Latina y el Caribe, de hecho promovido en alianza con agencias del sistema ONU, la UNESCO, la UNICEF, el IPE-UNESCO, la CEPAL, sobre la educación secundaria, resultó un concepto que los jóvenes y las jóvenes que fueron a esos encuentros pusieron en relieve y retaron a toda la conferencia, a todos nosotros que estábamos ahí, que es este del adultocentrismo, que significa un esquema jerárquico, porque nuestras sociedades están atravesadas por jerarquias, y esas jerarquias se manifiestan desde distintas maneras, desde distintos lugares, siendo que una es una percepción de superioridad del adulto frente a edades más jóvenes y también mayores, ¿no? Y eso implica que existe todavía en nuestros sistemas educativos una lacuna, una falta de percepción, una falta de reconocimiento de que los y las estudiantes sean personas, individuos, seres humanos, que pueden interlocutar, que pueden dialogar con el mundo adulto. Eso no quiere decir que no se reconozca la autoridad de los adultos que ahí están con distintos roles, sean ellos directores, directoras, maestros, maestras o lo que sea. Significa que superar el adultocentrismo implica la posibilidad de enmarcar en los sistemas educativos relaciones de diálogo, relaciones de escucha, de reconocimiento del otro, no importa la edad. Eso implica en la secundaria reconocer las culturas juveniles, que en muchos casos lo que se ha observado es un rechazo a las culturas juveniles, que uno no puede se vestir de determinada manera, usar sombreros, o sea, la identidad de los jóvenes tiende en muchos casos a ser negada en el interior de la escuela y no se les escucha. Por lo tanto, es fundamental que eso pueda cambiar. Por detrás de eso está una concepción de gestión democrática, está por detrás del reconocimiento del diálogo como un elemento fundamental si queremos profundizar democracias, reconociendo las escuelas como espacios que quieren promover esta profundización de democracias. Claro, en sociedades conservadoras como de repente son las de varios de nuestros países, debe ser difícil
reconocer esa singularidad de los más chicos, ¿no? Porque los vemos como más chicos, como gente que todavía no tiene el criterio de hacer las cosas por su cuenta, y no es tanto así, ¿verdad? Ellos tienen sus propios esquemas, sus propias formas de ver la vida, ¿verdad? Sí, y aprendemos con ellos y con ellas. La CLAD tiene una cultura institucional interesante. Tenemos una apuesta a reconocer que no importa qué edad o quién, todos pueden aportar y deben ser reconocidos como interlocutores legítimos. De hecho, nosotros hicimos un estudio sobre la discriminación en la primera infancia, en donde consultábamos, hablábamos, fuimos a varias escuelas en varios países de la región, incluso aquí en el Perú, de hecho, donde lanzamos este estudio este año, y en donde fuimos a conversar, a dialogar incluso con niños y niñas pequeñas. Y la percepción de niños y niñas pequeñas es fantástica, o sea, los niños y las niñas tienen percepciones muy claras, tienen sentimientos, tienen reflexiones elaboradas y que son extremadamente tan valiosas cuanto las demás. Por lo tanto, que eso pueda ser reconocido es fundamental. Y de hecho, vale la pena decir que el Sistema de Naciones Unidas ya viene reconociendo eso desde hace un rato. O sea, eso no es algo que lo digo solamente como clave, sino que eso está enmarcado en instrumentos de derechos humanos de la niñez, y este año que se celebra la Convención de los Niños me parece una muy buena cosa para recordar. Bien, para ir terminando con nuestra conversación, le consulto qué es lo que espera CLAD respecto a este encuentro ministerial. Ok. Este encuentro ministerial es un paso muy importante rumbo a la Conferencia Mundial de Educación que va a tener lugar en Corea el año que viene. Porque en el año de 2000, los gobiernos del mundo, los estados del mundo, han firmado objetivos de educación para todos que tenían la fecha de 2015 como fecha límite. Por eso, hace 2 años, más o menos, empezó un gran debate respecto a, bueno, ¿qué va a sustituir esas metas cuando llegamos finalmente al 2015? Y hemos estado en eso, la sociedad civil, los ministerios, las agencias de Naciones Unidas, pensando qué serían esas metas, cuál es la agenda de educación post-2015. Ese es el debate en esta reunión. Tanto para ver qué será de las metas de educación para todos después de 2015, como también para discutir cómo esas metas de educación serán plasmadas en la agenda de desarrollo post-2015 que se está negociando en Nueva York, porque también en el año del 2000 se aprobaron las metas de desarrollo, las ODMs, Objetivos de Desarrollo del Milenio, que también tienen fecha 2015, en donde también teníamos 2 metas de educación. En ese momento, el esfuerzo que hace la sociedad civil es que la agenda de educación post-2015, que es esa que discutimos en el marco de la EPT, de la educación para todos, pueda informar, pueda ser llevada a Nueva York para que integre la agenda de desarrollo sostenible, que es como se está llamando lo que será aprobado en Nueva York hacia el futuro. Por lo tanto, en esa reunión estamos en preparación para el Foro de Corea, que será en mayo del 2015, ¿no? En mayo del 2015, y en donde se aprobará esa agenda. Aquí estamos discutiendo qué nos parecen las metas como están hasta ahora, la post-2015 que se están desarrollando, cuáles son las especificidades de Latinoamérica, cómo podemos aportar. Muy bien. Bueno, agradecemos a Camila Crosso que ha estado con nosotros. Ella es coordinadora de la campaña latinoamericana de por el derecho a la educación, sí, con sede en Sao Paulo, Brasil, y que está participando en este encuentro regional ministerial Educación para Todos en América Latina y el Caribe, que organiza la UNESCO junto al Estado peruano. Nosotros le despedimos agradeciéndole, y dentro de unos momentos volveremos con la cobertura a este acontecimiento. Nos vemos luego. Muchas gracias. Nosotros continuamos en esta transmisión.
transmisión especial del programa de interés público de Andina Canal Online en el marco de la reunión regional ministerial de educación que reúne a países de América Latina y el Caribe, y donde se hace un balance y también se tocan los desafíos post-2015 en un tema muy importante como es la educación. En esta ocasión me acompaña el sociólogo Gonzalo Muñoz. Él es director de la División de Educación General del Ministerio de Educación de Chile, a quien le doy la bienvenida y gracias por acompañarnos en esta transmisión especial. Doctor Muñoz, esta reunión se da en un marco donde los países tienen el objetivo de llegar a una agenda común para trabajar cosas concretas del año 2015 al 2030. A juicio de usted, ¿cuál debería o qué temas debería abordarse en esta agenda? Bueno, claramente la experiencia de América Latina en los últimos años ha mostrado avances muy importantes en materia de acceso a la educación y de respetar crecientemente el derecho a la educación de los niños, jóvenes y también adultos. Claramente lo que vamos a tener que ir avanzando como países hermanos, digamos, tiene que ver con la agenda de calidad, ¿verdad? De garantizar que los aprendizajes de los estudiantes y el desarrollo de nuestros estudiantes sea cada vez más un principio esencial. Para eso, nuestros países tienen que hacer esfuerzos conjuntos en materia de la preparación de los maestros y las maestras, de sus directivos escolares, pero también generando algunas condiciones financieras, institucionales, que permitan que efectivamente vayamos avanzando hacia la calidad, sobre todo considerando que al mismo tiempo que la calidad de la educación y los aprendizajes de los estudiantes, nuestro continente, América Latina en general, y nuestros países tienen un fuerte desafío en materia de equidad y la manera en la que esos aprendizajes se distribuyen socialmente. Somos sociedades todavía fuertemente desiguales y requerimos al mismo tiempo que preocuparnos de la calidad de la educación, que esa calidad se distribuya de manera lo más homogénea posible en toda la población. ¿Y cómo disminuir brechas? ¿Esto pasa por un tema presupuestal? Los recursos son importantes, nuestros países han ido invirtiendo cada vez más, Perú es un ejemplo, el caso chileno también lo es, varios países de América Latina, pero los recursos no son la única vía a través de la cual uno mejora la calidad. La experiencia chilena, por ejemplo, muestra que al mismo tiempo que invertimos más recursos es muy importante apoyar a los establecimientos que requieren, a las escuelas, los liceos, en el caso chileno que tienen más dificultades, hacer una apuesta fuerte en los profesores y también entendiendo de que para mejorar la calidad de la educación es muy importante que todos los actores del sistema educativo se comprometan. Este es un tema de las escuelas, de los profesores, pero también de las familias, también de los estados, también de la sociedad civil, también del mundo empresarial. Todos los actores tienen un rol protagónico que cumplir porque la educación no es tarea solamente de los gobiernos, es tarea de las sociedades y en esa medida, en esa vía tenemos que ir avanzando. Doctor, ¿qué importante o cuán importante es destinar recursos al tema de la capacitación docente? La formación, la capacitación docente es una de las variables esenciales que nuestros países debieran movilizar. Tanto en materia de la formación inicial, vale decir los primeros años de formación de los maestros, como lo que denominamos, ¿verdad?, el desarrollo profesional, una vez que ya ejercen su función de profesores. La capacitación es sin duda importante, pero al mismo tiempo nuestros países en América Latina tienen que avanzar en la línea de hacer más atractiva la profesión docente y por lo tanto avanzar en capacitación, pero también en mejores remuneraciones y condiciones laborales para que la profesión docente esté a la altura de lo que las sociedades latinoamericanas requieren. Nosotros necesitamos profesores que estén en el centro de la valoración social que las sociedades hacen de la función de la profesión docente. Tenemos muchos países en América Latina donde, yo diría la gran mayoría, donde la función docente no es lo suficientemente valorada, socialmente hablando, y por otro lado también desde el punto de vista de las condiciones y las remuneraciones. Nuestros países requieren avanzar mucho en esta línea, porque es la manera también de ir avanzando hacia una profesión docente que está en el corazón de las reformas educacionales. Y eso, precisamente, como usted mencionaba, no solamente es tarea de un gobierno, de un Estado, o sea, es un compromiso de todos. O sea, hay la sociedad civil, la familia, los padres de familia tienen que estar comprometidos en esta labor. Absolutamente. En el caso chileno también hoy día es interesante, hemos sido testigos en los últimos años de que efectivamente los cambios en educación, el compromiso por los cambios en educación es una tarea de todos. Fueron los estudiantes, en el caso chileno ustedes lo deben haber conocido, haber seguido por los medios seguramente hace un par de años, fueron los que han demandado cambios estructurales al sistema educativo chileno y hoy día el gobierno de la presidenta en parte importante se ha hecho cargo de varias de esas demandas.
Y eso grafica muy evidentemente que esta tarea es una tarea de los estudiantes, de los profesores, pero también fuertemente yo creo que para países como los latinoamericanos, el rol que cumplen también el mundo, la sociedad civil, la sociedad organizada y también el mundo empresarial es muy importante. Los recursos son siempre insuficientes en educación y por lo tanto los apoyos y los recursos que los distintos actores pueden ir colocando en la educación siempre ayuda, y ahí es muy importante entender que esta es una tarea conjunta, tareas de los países y no tareas necesariamente solamente de los gobiernos, digamos, como en general tendemos a entenderlo, digamos. Claro, y en ese sentido, la cooperación entre Chile y Perú en materia educativa, ¿cómo va? ¿Hay reuniones periódicas? ¿Hay intercambio de experiencias? Nosotros tenemos, lo primero que habría que decir es que tenemos una agenda común que es muy importante. Perú ha sido un país que ha avanzado sustantivamente en materia de cobertura. Las pruebas internacionales también muestran que Perú, así como Chile, ha avanzado en materia de calidad o de algunos indicadores de aprendizaje. Sin embargo, tenemos también desafíos comunes, como es el de la equidad, ¿verdad? Y la manera en la que efectivamente somos lo suficientemente equitativos en la distribución de las oportunidades a los niños. Nosotros en esa línea estamos, el sentido también de mi visita en particular, ayer tuvimos una muy buena reunión con el viceministro de Gestión Pedagógica y su equipo, en la línea de ir construyendo en los próximos meses una agenda de trabajo conjunto que nos permita también ir aprendiendo de algunas áreas de trabajo en la que cada uno de los países tiene programas, tiene iniciativas que, por cierto, pueden enriquecerse mutuamente. Claro. El área de la educación intercultural, por ejemplo, que es una prioridad en el gobierno, para el gobierno peruano, lo mismo es para el gobierno chileno, la inclusión, los niños con necesidades educativas especiales, y también, por cierto, las reformas que tienen que ver con el corazón de los sistemas educativos, que son sus profesores y sus directivos. Ahí tenemos varias iniciativas, digamos, similares o que tienen desafíos similares, y por cierto vamos a hacer todo lo posible en el marco del gobierno de la presidenta Bachelet para colaborar también con el gobierno peruano y aprender también de lo que hoy día se está haciendo en Perú. ¿Cuánto exactamente invierte Chile en educación? Hoy día nosotros invertimos del orden de 13.000 millones de dólares al año, eso es cercano a los 4 puntos del PIB. Un poquito más en el último tiempo, cerca del 23-24% del presupuesto total del gasto público. Eso está cerca en términos del gasto total, cerca de la OECD, pero todavía en términos del porcentaje del PIB, todavía Chile tiene un desafío muy importante, y por eso que el gobierno de la presidenta Bachelet ha hecho un esfuerzo de aprobar recientemente una reforma tributaria, justamente para poder financiar una reforma educacional que es la gran prioridad de nuestro gobierno y que estamos fuertemente trabajando en esa línea. Precisamente en el Perú también estamos en esa carrera. Se ha aprobado hace poco, le comento, una ley universitaria, sí. Y el ministro hoy día en la inauguración de la cumbre, de esta reunión, decía pues que ha habido 10 años donde el presupuesto peruano en términos de PBI llega solamente al 3%, y a partir del próximo año eso se va a incrementar en medio punto. Sí. ¿Cree que esto es una señal de cambio? ¿Qué significado tiene? Por cierto, nuestros países, sobre todo los que han hecho una inversión, han hecho un esfuerzo por invertir más en los últimos años, pero todavía se acercan o están lejos de los países de la OECD como estándar. Todos los esfuerzos que se estén haciendo en materia de invertir más recursos son valorables, y nosotros como Chile estamos muy contentos de que Perú está haciendo ese esfuerzo. Es lo mismo que nosotros estamos haciendo por medio de una reforma tributaria. Como le planteaba hace un rato, siempre estos esfuerzos muchas veces suenan insuficientes, requieren de esfuerzos de colaboración mayor, por eso que el rol del sector privado también es importante. Pero, por cierto, subir medio punto del PIB en términos de la inversión es bastante histórico para el caso peruano, y hay que valorarlo y apoyarlo. Ahora, la Declaración de Lima, esta agenda va a estar enmarcada en esta Declaración de Lima. Bueno, uno de los puntos centrales entonces debe ser el tema de la lucha. Hay que luchar para reducir la desigualdad, pero ¿cómo hacerlo? O sea, concretamente, ¿cómo aterrizamos eso? Bueno, la desigualdad tiene distintos factores que contribuyen a ella, digamos, algunos de ellos tienen que ver con factores residenciales y incluso con sociedades que en su origen fueron profundamente desiguales, como muchos de nuestros países latinoamericanos. El caso de Perú es muy claro, el caso chileno es muy parecido. En educación particularmente, las desigualdades se trabajan a partir yo diría, del principal factor, que tiene que ver con garantizar el derecho a una educación de calidad que tiene un estándar mínimo que es equivalente para todos los estudiantes. Y eso, que puede parecer muy teórico, se hace carne, se hace práctica en la medida en que logramos contar con instituciones escolares, con escuelas,
con todas las condiciones para hacer el mejor trabajo posible con todos los niños, no solo con algunos. En ese sentido, avanzar hacia un sistema educativo que pone en el corazón a sus profesores y que genera condiciones básicas para que todos los niños aprendan, es el paso esencial que nuestros países tienen que ir generando, con una profesión docente activa, con muchos apoyos, con directivos, líderes que tienen la capacidad también de conducir el cambio en las comunidades y liderar el aprendizaje de los estudiantes. Y por cierto, todo eso tiene que estar acompañado también de recursos, de infraestructura, para que efectivamente en cada escuela, en cada establecimiento educacional del país, del Perú, de Chile, de Honduras, de Nicaragua, ocurra lo mejor que pueda ocurrir para nuestros niños. Finalmente la educación tiene un imperativo ético que es formar los ciudadanos del futuro, digamos. También buenos trabajadores, también buenas personas, digamos, pero esencialmente excelentes ciudadanos para fortalecer también las democracias de América Latina, que es una necesidad que tenemos como países. Y en esa línea, contar con muy buenos profesores y contar con instituciones educativas que cuentan con las capacidades y las condiciones para poder, insisto, para todos los niños y niñas, no solo para algunos, entregar una educación de calidad es la vía, yo diría la principal de nuestros países para enfrentar las desigualdades. Mire, aquí se está haciendo esfuerzos por mejorar la calidad de la enseñanza. Precisamente la calidad de la enseñanza aquí en el país ha sido muy cuestionada. Incluso en evaluaciones que se hacen fuera no andamos muy bien, que digamos, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿usted cree posible que se pueda lograr una educación pública de calidad? Yo creo que ese es el principal objetivo de las reformas que varios países están haciendo en América Latina, el principal objetivo de la reforma educacional chilena, que es avanzar en la calidad, entendida en un sentido amplio. Nosotros en general tendemos a quedarnos mucho con los resultados de las pruebas. Claro. Eso es importante, las pruebas nos entregan algunos indicadores, pero no son los únicos que hay que considerar. Lo importante es que los países como Perú, como Chile, hagan un esfuerzo sustantivo por mejorar la calidad de la enseñanza. Eso, toda la experiencia en el mundo demuestra que son procesos de largo aliento. En esto es muy importante entender de que requerimos políticas consistentes a lo largo del tiempo, que proyecten la educación en los próximos 20, 30 años, y por eso que el trabajo que hace la UNESCO es tan importante, ¿verdad?, de definir metas de largo aliento y que los países se orienten en esa dirección. En nuestro continente también tenemos muchas experiencias de gobiernos y estados que han hecho modificaciones sustantivas de un periodo a otro. Eso no es bueno muchas veces para los cambios educacionales. Necesitamos estabilidad en muchas de las políticas, necesitamos mayor inversión, necesitamos apostar por los profesores y entender de que esos son procesos que nos van a tomar tiempo. Pero que si uno tiene claro el objetivo, el norte, digamos, mantiene firme el timón respecto de esos objetivos, orienta y convoca a las sociedades en su conjunto, a todas las comunidades escolares a trabajar conjuntamente, lo cierto es que debiéramos estar en los próximos años celebrando también que nuestra región vaya mejorando sus indicadores, mejorando la calidad de manera gradual, pero con una dirección clara y que nos vaya dejando a todos mucho más satisfechos. Ahora, usted comentaba que en Chile, bueno, están en este trabajo de reforma educativa y se ha puesto en marcha modificaciones o acciones tributarias para financiarla. Claro, nosotros estamos haciendo una reforma educacional que transforma la educación en un derecho, empieza a cuestionar la idea de que es el mercado, y vale decir la capacidad de pago, las familias las que orientan un sistema educativo. Chile operó bajo la lógica de un mercado educacional sostenido desde la dictadura, que en realidad en nuestra opinión ha generado muchos problemas de equidad, pero acompaña una reforma que transforma la educación en derecho con dos grandes cambios. El primero, orientado a fortalecer la educación pública, y segundo, una gran apuesta por la calidad de nuestros profesores. Esas son las dos grandes reformas que el país está haciendo. Como son reformas que requieren un esfuerzo adicional del punto de vista de los recursos, la presidenta Bachelet lo que le propuso al país en su programa de gobierno fue una profunda reforma tributaria, que básicamente a través de impuestos a los segmentos más favorecidos de la población chilena y sobre todo a las grandes empresas, permite recaudar más recursos, cerca de 8.000 millones de dólares, de los cuales parte importante serán invertidos en esta reforma educacional que estamos comenzando. Nosotros llevamos 7 meses de gobierno, pero ya estamos con varias leyes en el Parlamento avanzando a paso firme en una reforma educacional que creemos le va a cambiar la cara a la educación chilena. Y otro aspecto, y con eso terminamos, es el tema de mejorar la infraestructura de los colegios para evitar desastres. ¿Cuán importante es este aspecto, doctor Muñoz? La infraestructura es una condición ineludible para mejorar la calidad. Es uno de los factores, ¿verdad? Importante contar con escuelas que ofrecen las condiciones de dignidad
de salubridad, ¿verdad? Y que permiten que el proceso educativo se desarrolle con normalidad. Nosotros como gobierno, de hecho, estamos haciendo un esfuerzo importante para invertir mucho más recursos en infraestructura. Chile afortunadamente avanzó mucho en esto, pero por cierto, para la calidad de la educación, una de las condiciones, así como contar con buenos profesores, con buenos directivos, también es contar con recursos pedagógicos, y entre ellos la infraestructura, los espacios educativos cumplen un rol esencial. Son elementales. Muy bien, doctor Gonzalo Muñoz, ha sido un placer entrevistarlo. Ha estado con nosotros el director de la División de Educación General del Ministerio de Educación de Chile. Nosotros hacemos una pausa, volvemos con nuestro colega Fidel Gutiérrez con más entrevistas. Buenos días amigos, nuevamente estamos aquí desde el Hotel Marriott con esta cobertura especial de Andina TV Online con el evento Reunión Regional Ministerial Educación para Todos en América Latina y el Caribe que organiza la UNESCO y el Estado peruano. Tenemos ahora como invitada a Magali Robalino. Ella es jefa de la oficina en Lima de la UNESCO, esta organización adscrita a las Naciones Unidas que se encarga del tema educativo. Buenos días Magali, encantado de tenerla aquí. Lo primero que quisiéramos consultarle es la expectativa que podría tener el ciudadano común y corriente o la gente que está metida en el sector de educación respecto a esta reunión. ¿Qué puede esperarse de ella y qué es lo que tiene que salir de ella? Muchas gracias. Esta es una reunión regional, es decir, de América Latina y el Caribe, de ministros de educación, que se reúnen, al igual que está ocurriendo en las otras regiones del mundo, bajo la coordinación y la promoción de la UNESCO, con el apoyo de otras agencias como UNICEF, primero, para revisar cuál es el estado de la educación en las regiones, y teniendo como referencia importante las metas a las cuales los países se comprometieron en Dakar en el año 2000, cuyo periodo de cumplimiento está terminando, el primer horizonte es en el 2015. Por lo tanto, las personas, ¿qué es lo que tendríamos que esperar? Primero, un conocimiento de cuánto los países han avanzado, cuáles son los desafíos que existen, por lo tanto, cuáles van a ser los temas centrales en la próxima agenda, que se ha llamado la Agenda de Educación Post-2015, y finalmente, cuál va a ser la ruta, los compromisos concretos que los países van a asumir para el cumplimiento de estas metas, sabiendo que cuando hablamos de países hablamos de gobiernos, también hablamos de sociedad civil, también hablamos de organizaciones sociales, es decir, estamos hablando de los compromisos que también los ciudadanos y las ciudadanas debemos asumir para que tener la educación que todos queremos para la juventud y la niñez y también para los adultos en los países. Claro, Perú como parte de las Naciones Unidas, al igual que todos los estados miembros de ellas, han avanzado, han estado desarrollando los objetivos que tienen la función de cumplir con estas metas. ¿La UNESCO de qué manera ha estado presente en ese proceso? ¿Cómo ha sido la participación en nuestro país en ese proceso y en general en todo lo que es el desarrollo educativo peruano? Bueno, nosotros tenemos aquí una presencia desde hace varios años y sobre todo tenemos un apoyo que llamamos un apoyo de asistencia técnica, que implica poner al servicio del país el conocimiento, la experticia, la capacidad que hemos desarrollado, pero también el conocimiento que hemos desarrollado en el campo de educación para que Perú pueda aprovechar la experiencia internacional, pero al mismo tiempo hacer una revisión, por ejemplo, de sus procesos internos. Le menciono, la UNESCO tiene como un mandato fundamental en el marco de la educación para todos, promover o liderar lo que llamamos el Informe Mundial de Monitoreo de las Metas de Educación para Todos. Cada año la UNESCO, en alianza con otras agencias y con otras instituciones del Sistema de Naciones Unidas y también de otros aliados, realizan un recorrido de cuál es el nivel de avance de las metas. Este es un apoyo importante porque es un apoyo en conocimiento, es un apoyo para revisar las metas, pero también es un apoyo para hacer una revisión de políticas y hacer los ajustes necesarios para que los países avancen. Ahora mismo, en este periodo, la UNESCO está presente de una manera muy importante con el Ministerio de Educación. En julio de este año firmamos un convenio de asistencia técnica para que la UNESCO apoye en una de las prioridades que tiene el Perú en este momento, que es la revalorización de la carrera docente y de manera específica el fortalecimiento de las capacidades de los docentes para el trabajo en el aula, para el trabajo en la escuela. Dentro de este convenio
tenemos un programa que es muy importante y que está asociado al desarrollo de un sistema de formación continua. Esto es formación inicial y formación en servicio para los docentes, tanto para desarrollar capacidades pedagógicas, capacidades didácticas para la enseñanza, como también para fortalecer mecanismos para que el ministerio pueda tomar decisiones. Esto en particular es muy interesante porque también nosotros aportamos con esta experticia internacional, con experiencias internacionales, con consultores y expertos internacionales para poner en diálogo la experiencia del Perú, que es una experiencia importante en este campo, pero al mismo tiempo para nutrirse de la experiencia y del conocimiento internacional. Entonces, este es uno de los campos que en este momento me parece destacado, porque como ustedes han escuchado, esta reunión de ministros ha puesto un especial énfasis en el tema docente. Este aparece como un tema fundamental. Y la revalorización de la profesión docente es también una tarea de la sociedad, reconocer el trabajo que hacen los maestros y aportar para que los maestros tengan todas las condiciones para hacer bien su trabajo. ¿Estamos yendo por un buen camino en ese aspecto, diría usted, diría la UNESCO, en el aspecto de haber dado nuevas normas para regular y mejorar la carrera magisterial? Sí, a mí me parece que el Perú tiene algo que es bien importante. Tiene un proyecto educativo nacional. Este proyecto educativo nacional tiene una historia de participación, de compromiso de la sociedad. En el marco del proyecto educativo nacional tiene además lo que se llama el marco del buen desempeño docente. Y este marco del buen desempeño docente, así como tiene el marco del buen desempeño del director, es la orientación para ir construyendo estas acciones de política, pero también para ir generando programas y acciones concretas para elevar el trabajo de los maestros, pero al mismo tiempo para incorporar a los maestros como actores fundamentales en los cambios educativos. En ese sentido, el hecho de que el Perú en este momento haya colocado la revalorización de la carrera docente como una de sus 4 prioridades, nos parece, primero, que es una muestra del compromiso que tiene con la calidad de la educación, dado que el factor docente es un factor fundamental en la calidad de la educación, pero también es una respuesta a lo que el país ha ido conociendo, construyendo, y a lo que estamos viendo que es el resultado de la investigación y de los estudios en diferentes países, tal cual hoy se ha presentado en la primera parte de esta reunión. En cuanto al cumplimiento de las metas del milenio, de estos compromisos asumidos tiempo atrás por los países miembros de las Naciones Unidas, Perú ha exhibido en los últimos tiempos cifras significativas. Quisiéramos una revisión de parte de estos avances de parte suya. Bueno, el ministro de Educación, Jaime Saavedra, hoy mismo acaba de hacer un panorama como bastante objetivo de lo que el país reconoce como sus avances y también sus desafíos. Dentro de las metas de educación para todos, el Perú probablemente es uno de los países que ha tenido un importante avance en términos de tasas de matrícula. Esto se asocia a la meta denominada universalización de la educación básica. Es importante esto especialmente en la escuela primaria. Otro tema importante en el Perú tiene que ver con la paridad de género. Esto de tener, digamos, de atender también la educación de las niñas. Un avance interesante y en donde hay que ponerle también fuerza es el tema de la alfabetización. Hay algunos desafíos que son centrales que el ministro ha planteado hoy y que no solamente es un desafío de Perú, hay una coincidencia en los países de nuestra región y que tiene que ver con extender los servicios educativos a primera infancia y también asegurar que los niveles de la matrícula en primaria sean igualmente buenos en secundaria. Entonces, extender los servicios educativos a primaria y al mismo tiempo plantearse una extensión y un aseguramiento de que los niños, las niñas, los adolescentes terminen los estudios, por lo menos hasta la educación básica, más allá de que el Perú también está planteando hoy un gran desafío de transformar su educación superior. El otro desafío importante en términos de paridad, fíjese, es asegurar que también los niños varones tengan las mismas oportunidades, porque América Latina está asistiendo a un fenómeno que hay que ponerle atención. Es que los niños varones se incorporan en algunos sectores, especialmente en sectores pobres, al trabajo, y eso hace que puedan abandonar la escuela. Entonces, el desafío de la paridad es un desafío que implica asegurar que hombres y mujeres, niñas y niños que estén en la escuela,
se sostengan en el tiempo que corresponde y aprendan lo que deben aprender. La calidad de los aprendizajes es el otro gran desafío que el ministro lo planteó, pero que lo plantean los estudios para América Latina y para el mundo. De hecho, este probablemente va a ser un tema fuerte y ya ha salido en las reuniones anteriores, porque esta reunión es parte de un proceso de discusión de la Agenda 2015, de un proceso global que está ocurriendo en todas las regiones. De hecho, el tema de la calidad es un tema que aparece fuerte. Es necesario asegurar que los aprendizajes que están ocurriendo en las instituciones educativas sean aprendizajes relevantes, sean aprendizajes pertinentes, sean aprendizajes para la vida. Y esto otra vez tiene que ver con el tema docente, que seguramente es un tema que aquí con mucha fuerza va a aparecer por parte de los países. En síntesis, yo diría, el Perú está haciendo avances importantes, pero al mismo tiempo el Perú tiene, como lo ha dicho el ministro, la necesidad de poner sus desafíos al frente, y las prioridades que hoy están planteadas se dirigen precisamente a eso. Cuando plantea el país el tema de currículo, está asociado a calidad de la educación, a calidad de aprendizajes. Cuando plantea la revalorización de la carrera docente, está asociado a aprendizajes, pero también está asociado a inclusión en la escuela, a nuevos climas escolares. Cuando se plantea infraestructura, se plantea también la posibilidad de que los profesores trabajen en condiciones adecuadas y los niños y niñas y adolescentes aprendan en condiciones adecuadas. Es decir, hay un conjunto de elementos que muestran que el país está avanzando. Obviamente estas son oportunidades como para trazar las metas claramente y establecer los compromisos y las alianzas necesarias. Me llamó mucho la atención este énfasis en que los niños varones tengan las mismas oportunidades en cuestión de culminar sus estudios y tener acceso principalmente a la educación, porque hasta hace años se hablaba que la desventaja estaba del lado de las niñas, y que, bueno, ellas eran las que tenían que abandonar los estudios por diversas razones, entre ellas la laboral, pero parece que ahora el tema ha ido de un extremo al otro, al extremo de los varones. No sé si ese es el caso. No sé si diría exactamente que fue de un extremo a otro, pero sí diría que las cifras de los estudios muestran que hay que poner atención a asegurar que no haya abandono ni de las niñas ni de los niños por este tema de trabajo temprano. Ahora, el tema de la paridad de género da para conversar mucho, porque es importante que estén en la escuela, pero además es importante que en la escuela aprendan el respeto, la aceptación, el que tanto niños y niñas, hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades. Pero por otro lado, también algo que es importante señalar es que los países deben a su vez mirar las situaciones regionales, las situaciones más locales. Los promedios son importantes para reportar y para los informes internacionales, pero luego hay especificidades en las regiones. Puede ser que en el conjunto haya una paridad, pero puede ser que en una región específica o en una zona específica en el área rural ya no lo sea. Entonces, la responsabilidad de los países es mirar que la política se cumpla con la misma eficiencia en cada zona del país. Y esto ya es un trabajo más hacia adentro en los países. Claro, un trabajo en el cual hay que tomar en cuenta las diferencias culturales, sociológicas que puedan existir en países, claro, en países con tanta diversidad como por ejemplo el Perú, ¿no? Claro. Donde las regiones tienen características distintivas en diferentes aspectos, ¿no? Yendo ya hacia el futuro, doctora Magali Robalino, ¿qué metas, hemos hablado de desafíos, qué metas concretas trazar ya desde ahora o ir viendo desde ahora para el futuro, para los siguientes objetivos? Ya, bueno, esta es una reunión que precisamente va a trabajar este tema. Sin embargo, los antecedentes de reuniones que han aportado como insumos a esto muestran que el tema de la calidad del aprendizaje va a ser un tema fuerte que salga. La atención a los docentes, a políticas docentes va a ser otro tema que aparece. La necesidad de trabajar intersectorialmente las políticas educativas también aparece como un tema importante, dada la relación que existe calidad de aprendizajes, por ejemplo, con brechas de equidad o brechas económicas, brechas al acceso del conocimiento digital.
Ahí hay temas que van a aparecer. Yo creo que va a ser importante que luego los medios reporten los acuerdos que han tomado los ministros y los países aquí. Yo solo quiero señalar, aprovechando algo que usted mencionó, es que el tema de la interculturalidad también es un desafío fuerte. Claro. Usted lo mencionó, la diversidad de los países hace que los países también tengan la necesidad, primero, de recuperar los saberes, las culturas, el conocimiento ancestral y el conocimiento actual, y al mismo tiempo definir procesos educativos y currículos que, respetando las diferencias, también tengan la capacidad de ofrecer la calidad educativa para todas y todos. Bien, y bueno, es de esperar que el análisis que se esté haciendo en estos 2 días de reunión tenga pues en cuenta todos estos detalles de los que estamos hablando, y que los objetivos que se tracen posteriormente también sean cumplidos por el Perú, como ha venido ocurriendo últimamente, ¿no? Esto, ¿usted diría que ha habido para llegar a ese punto en nuestro país, ha habido una continuidad en las políticas más allá de los gobiernos que las han aplicado, o ha sido algo que ha tenido que sobreponerse, que ha habido enfrentamiento en cuestión de aplicación de políticas en educación? Yo creo que en el caso de Perú juega un factor que es clave, y es el hecho que mencioné hace un momento. El Perú tiene un proyecto educativo nacional. Esto se constituye en un gran marco de trabajo y de orientación para el campo educativo. Tiene instancias de participación bien interesantes de la sociedad civil y de otros sectores representativos, como el Consejo Nacional de Educación, que es una instancia que, entre otros mandatos, le corresponde hacer un aporte para la continuidad de las políticas. Tiene una participación muy interesante de organizaciones no gubernamentales, de organizaciones sociales. Aquí estamos viendo, por ejemplo, varias de estas instancias presentes. Creo que estos son elementos fundamentales para la continuidad de las políticas. Cierto es que también hay especificidades de gobiernos, hay especificidades de ministerios, pero el tener políticas educativas públicas construidas en consenso, construidas socialmente, pero además con el compromiso de todos para que se ejecuten, porque este no es solo un compromiso de gobierno, es un compromiso de país. Eso es una garantía, y en este sentido yo siento que Perú tiene estas condiciones que le permiten dar continuidad a sus políticas. Claro, porque cuando se trata de modificar alguna legislación que ya tiene tiempo, podrían de repente darse resistencias, como vimos en el caso de la nueva ley universitaria, en la cual se han establecido criterios que tienen mucho que ver con la acreditación, con la calidad de la educación universitaria, pero bueno, más allá de esas discrepancias ya tenemos la ley y bueno, vamos hacia ese rumbo. ¿Será muy difícil de repente asumir en sociedades como la nuestra reformas de esa envergadura más adelante cuando sean necesarias? Bueno, en general los cambios generan tensiones. Incluso por parte de quienes están apostándole por los cambios, siempre hay incertidumbre. Sin embargo, me parece que también nuestras sociedades se han ido formando y desarrollando capacidades para asumir esas reformas. O sea, basta ver los cambios que han ocurrido en las últimas décadas como para darnos cuenta que sí hemos tenido capacidades para desarrollar. Los cambios no están exentos de tensiones, de contradicciones, de dificultades. Lo importante es que haya una decisión de sectores fundamentales para avanzar en los cambios. Me parece que en ese sentido hay un camino abierto en el caso de Perú. Muy bien. Bueno, hemos estado con Magali Robalino, ella es representante de la oficina de la UNESCO en el Perú. Le agradecemos por acompañarnos y haber compartido con nosotros sus puntos de vista y sus expectativas respecto a esta reunión regional ministerial Educación para Todos en América Latina y el Caribe, balances y desafíos post-2015. Nosotros volveremos dentro de unos instantes con otro entrevistado y con la cobertura de este trascendental encuentro. Hasta luego. Bien amigos, continuamos en esta transmisión especial de interés público de Canal Andina Online, aquí transmitiendo desde la Cumbre Ministerial sobre Educación. En esta oportunidad me acompaña Giselle Culieván, ella es oficial de educación de UNIFED Perú, a quien le doy la cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos en esta transmisión especial.
quisiera conversar con usted sobre un aspecto central de esta cumbre, que es la agenda común que los países tienen que lograr, contemplando desafíos del año 2015 al 2030. ¿Qué aspectos centrales debería tener o contener esta agenda común? Bueno, efectivamente un desafío muy grande para América Latina y el Caribe es cómo lograr reducir brechas tanto en la atención, en lograr que más niños, niñas y adolescentes entren a la escuela, en particular al nivel inicial y a la secundaria, pero también lograr reducir las brechas en términos de aprendizajes, es decir, de mejora de la calidad educativa para que todos los niños y niñas tengan iguales oportunidades educativas. Y en ese sentido sabemos que en América Latina y en particular en el Perú, una gran población excluida es la niñez indígena. Ajá. Tanto en el caso del Perú, tanto andina como amazónica, pero también es el caso de otros países de la región que comparten, digamos, similares desafíos como el peruano, ¿no? Entonces allí yo diría que uno de los desafíos grandes para poder garantizar iguales oportunidades educativas es cómo logramos atender a la niñez indígena con una propuesta pertinente y de calidad. Y en ese aspecto, en cuanto a la atención de la niñez indígena, ¿cómo interviene UNICEF? ¿Cómo es el apoyo de UNICEF? Sí. Bueno, UNICEF está presente en el Perú desde hace mucho tiempo. En el caso de la atención a la niñez más vulnerable, que en el caso del Perú es la niñez indígena, rural y amazónica, venimos trabajando desde una lógica intersectorial o integral, es decir, cómo logramos trabajar desde diversos aspectos que pueden garantizar un desarrollo integral de la niñez indígena. En el caso educativo, nosotros venimos apoyando al Estado peruano en sus 3 niveles de gobierno, a nivel nacional con el Ministerio de Educación, a nivel regional con diferentes gobiernos regionales y también a nivel local para mejorar la calidad de la oferta educativa y de servicios pertinentes a esta población. ¿Cómo definiría cómo es la oferta? ¿Es deficiente? ¿Está mejorando? Bueno, el Perú ha tenido avances muy importantes en los últimos años. La educación intercultural bilingüe, como llamamos a esta oferta educativa específica para la población que habla una lengua distinta del castellano, es una oferta que se ha venido ampliando en los últimos años. Actualmente es una política priorizada por el Ministerio de Educación y por lo tanto está recibiendo más recursos y más apoyo, ¿no? ¿Cuántos niños? ¿Se tiene identificado estos niños? ¿De cuántos niños estamos hablando? ¿Cuál es la población? Estamos hablando de más de 1 millón de niños, niñas y adolescentes peruanos que tienen como lengua materna una lengua distinta del castellano. Entonces, ahí está focalizado el tema de esta política priorizada. Exactamente. La idea es cómo logramos que este 1 millón de niños, niñas y adolescentes reciban una educación pertinente y de calidad. Para que sea pertinente tiene que ser una educación en su lengua materna y también en castellano, por eso la llamamos educación bilingüe, es decir, desarrolla los aprendizajes en la lengua de cada niño y también en el castellano como una lengua que les va a permitir obviamente participar de de los aspectos comerciales, sociales, económicos más amplios del país, pero también incorpora los aspectos culturales de las diferentes pueblos indígenas que tenemos en el país. Entonces la idea es cómo logramos que el niño o que la niña aprenda desde su lengua, pero también con una educación pertinente en términos culturales también. ¿Y ahí ha habido avances, señora? Ahí han habido avances importantes. El Perú ya tiene una política definida, como yo lo decía en EIB. Hay una propuesta pedagógica en EIB definida por el Ministerio de Educación, actualmente en aplicación en diversas escuelas del país. Esta propuesta pedagógica lo que propone es lo que mencionaba, es cómo logramos una educación bilingüe de calidad que incorpore los saberes de los propios pueblos y conocimientos de los propios pueblos y también obviamente saberes y conocimientos de otros pueblos del Perú y del mundo, ¿no? ¿Hay maestros suficientes, capacitados? Sí. Si bien han habido avances importantes, porque efectivamente ahora hay una política definida que define los aspectos de esta propuesta pedagógica en términos de currículo, de materiales y de cómo debiera ser un docente IB, lo que sí vemos es que efectivamente uno de los grandes desafíos es cómo lograr tener más maestros que hablan la lengua de los niños, que pertenecen a los pueblos, ¿no?, a los diferentes pueblos indígenas del Perú, pero que además son preparados para poder abordar metodológicamente esto en aula. Entonces el gran desafío actual para cerrar estas brechas de atención es cómo logramos cada vez tener más maestros que puedan atender a esta niñez. Ahora, ¿cree usted que dentro de esta agenda común haya un capítulo especial dedicado a la niñez indígena por tener características especiales? Sí, ¿no? Efectivamente. Bueno, hay un capítulo específico sobre el tema de equidad y de cómo reducir brechas.
Todavía está muy general, digamos, pero sí, efectivamente creo que hay un esfuerzo de los distintos países por visibilizar las necesidades particulares de la población indígena y poder tener una respuesta pertinente, no solo educativamente hablando, sino, como decía, en términos más de atención integral que tiene que ver con otros aspectos de la vida de los niños, alimentación, salud, protección y otros aspectos, ¿no? Y el Perú en relación a América Latina, usted mencionó que hay avances, pero ¿cómo estamos en la región? Sí. Yo diría que el Perú es uno de los países más avanzados en el tema de educación intercultural bilingüe, particularmente porque el actual gobierno tomó la decisión de priorizarlo políticamente. Y eso lo que ha generado es que haya un equipo grande dentro del Ministerio de Educación, diversas direcciones dentro del Ministerio, pero también a nivel subnacional, que piensan la política y que comienzan a implementarla con acciones concretas. Por ejemplo, hay acciones de acompañamiento pedagógico específico, es decir, asesores educativos que van a las escuelas y que trabajan de la mano con los docentes para poder mejorar las capacidades de los docentes en el aula. También hay una intención de mejorar a los institutos que forman a docentes en EIB, institutos que están en las distintas regiones y que los van a formar tanto a nivel inicial, digamos, y de primaria, ¿no? Ahora, ¿cuán importante es en el tema del mejoramiento de la calidad educativa el tema presupuestal? ¿Es una arista importante a juicio de usted? Sí. Bueno, en un país con las brechas que he mencionado, efectivamente sin recursos es difícil poder lograr la mejora de la calidad y de la cobertura. Cuando hablamos de niñez indígena, estamos hablando de niñez además que vive en zonas de alta dispersión y zonas muy alejadas. Entonces, necesariamente los costos para atender a esta niñez probablemente sean más altos que atender a niños que están en ámbitos urbanos más cercanos y donde uno puede atender a varios niños juntos, digamos, ¿no? Entonces, ahí hay un desafío grande que es tener claridad sobre cuáles son los costos para atender a esta población, pero vemos también que ha habido una decisión de poder ir ampliando el presupuesto en educación. Y eso se traduce en más recursos para poder mejorar la calidad educativa de estos niños. Entonces, la cooperación que tiene UNICEF en este tema va de la mano en el tema también de capacitar a los maestros. Sí. Sí. Va de la mano a nivel de la definición de la política, es decir, cómo logramos que hayan instrumentos en términos de planificación y programación política que puedan ayudar a que eso se haga realidad. Tiene que ver con la mejora de la calidad de la formación de los docentes, cómo logramos tener más docentes mejor formados para el tema de IB. Y también otros aspectos claves son el tema del currículo, por ejemplo, cómo logramos un currículo que sea más pertinente culturalmente. Exacto. Y el tema de los materiales educativos. Ahí claro, el currículum no puede ser igual de Lima, me imagino, a las zonas exacto, que están bueno, en ahí hay avances importantes porque efectivamente el Ministerio y el sector de educación han definido un marco curricular amplio con aprendizajes fundamentales para todos los niños, pero en el marco de ese marco curricular también existe la posibilidad de poder diversificar o adaptar este currículo según las necesidades y demandas propias en cada localidad. Y el tercer tema al que me refería es el de los materiales educativos. Y ahí han habido avances muy importantes. El Ministerio de Educación en los últimos años ha producido materiales en muchísimas lenguas originarias y también en castellano como segunda lengua, y eso está permitiendo que más niños indígenas aprendan en su lengua, ¿no? ¿Y en cuántas lenguas más o menos se practica esta educación bilingüe? Bueno, en el país tenemos más de 40 lenguas originarias, ¿no? 4 andinas y el resto lenguas amazónicas, y actualmente diríamos que en la mitad de estas lenguas, en 20 lenguas, existe material educativo, existen docentes formados y existe una propuesta que está actualmente llegando a las aulas. ¿Y este cambio se ha logrado en estos últimos años o ya tiene un trecho? El Perú fue uno de los países pioneros en América Latina en el desarrollo de la educación intercultural bilingüe. Y en ese sentido pudo ir probando a nivel más local, más focalizado en algunas escuelas, cómo esta propuesta tomaba forma. Pero es recién en los últimos años que se ha convertido en una política nacional. Entonces, ¿en ese gobierno? En el actual gobierno, desde el 2011 exactamente. ¿Y cuántas escuelas existen? ¿Hay un estimado de cuántas escuelas hay? El Ministerio de Educación, con el apoyo de UNICEF, desarrolló un registro de instituciones educativas EIB, de aquellas instituciones educativas que deben ofrecer el servicio por la característica de los estudiantes, ¿no? Desde el enfoque de derechos, la idea es cómo miramos cuáles son esas necesidades de cada niño y cada niña y los atendemos según eso. Y ese registro da cuenta de aproximadamente 18.000 escuelas que debieran ofrecer el servicio de educación. ¿Situadas en la selva y en la sierra del país?
principalmente en el ámbito andino y amazónico, pero también en ámbitos de la costa donde también hay lenguas originarias, ¿no? También sabemos que hay una gran migración de población originaria, de población indígena a las zonas urbanas, entonces ahí también hay un reto grande cómo ofrecer una educación más pertinente para ellos en los ámbitos urbanos, ¿no? ¿Cómo toma UNICEF que el gobierno haya decidido a partir del próximo año en el presupuesto incrementar en medio punto el porcentaje del PBI, que está en 3%, ahora va a ser un poquito más, ¿no? Y anunciando que vamos a terminar el 2016 cerca al 4%. Es una gran noticia y como nos recordaba el ministro de Educación en la mañana, el Perú durante mucho tiempo estuvo estancado en 3 puntos, en 3% del PBI, y hemos visto que actualmente hay una decisión muy fuerte de ampliar el presupuesto. Sabemos que solo ampliando el presupuesto es posible garantizar una educación de calidad. Y el desafío, yo diría ahora, no es solamente contar con más presupuesto, sino garantizar que ese presupuesto se ejecute, de manera adecuada, ¿no? Y que se prioricen aquellos programas que necesitan ser priorizados y que la ejecución presupuestal se traduzca en cambios reales en la vida de los niños y de las niñas y en sus aprendizajes. Y un cambio real es precisamente el acortar las brechas, ¿no? Exactamente. ¿Cómo logramos, como decía al inicio, que todos los niños tengan iguales oportunidades en términos del aprendizaje que van a tener? Ahora, ¿cree posible lograr una educación pública de calidad? O sea, que la educación pública sea de calidad, porque lamentablemente siempre está asociada a deficiencias, a carencias. A eso aspiramos a que en el Perú exista una educación pública para todos, o sea, que todos sientan las posibilidades de que la educación pública va a ofrecer posibilidades de un desarrollo integral para todos, ¿no? Y creo que es un gran desafío para el país, pero sí es posible. Si miramos experiencias más específicas, sí tenemos buenas escuelas públicas, sí tenemos estudiantes que luego de pasar por la escuela pública logran el desarrollo pleno de su potencial. Sin embargo, tenemos que lograr que todas las escuelas públicas sean de calidad, ¿no? Me imagino que tras esta reunión ministerial se van a establecer en la región mecanismos más fluidos de coordinación, ¿no? Un poco para que las metas pues sean de manera, o sea, no haya tampoco una desigualdad, sino una concordancia. Esa es la idea. La idea es que luego de definir la agenda post-2015 se definan los mecanismos para monitorear el cumplimiento de esta agenda. Claro. Entonces, para cada uno de los objetivos habrán indicadores específicos y también, o sea, indicadores que van a compartir los países, pero también indicadores que cada uno de los países va a poder determinar y que van a ayudar a medir justamente cuánto se está avanzando para el cumplimiento de estos objetivos. Para que nuestros televidentes entiendan, ¿cuál es la importancia de suscribir una declaración de Lima que contemple desafíos a cumplir de hasta el 2030, que son 15 años? Bueno, primero recordar que la actual agenda educativa, que fue la agenda que nos ha reunido hasta el 2015, logró hacer que los países se comprometieran con objetivos de ampliar, por ejemplo, el acceso a la educación primaria, inicial y secundaria, y eso en buena parte se ha logrado en muchos de los países, en particular en la primaria. En el caso del país, del Perú, ha habido un gran avance allí. Y el hecho de tener objetivos globales, ¿no?, que nos unan a todos y que permitan trabajar de manera conjunta por el logro de esos objetivos, creo que ha hecho que hayan muchos avances. Los retos que se presentan al 2030 son, como decía, lograr la reducción de brechas, lograr calidad de los aprendizajes, es decir, que los niños estén aprendiendo en las escuelas, y no solamente que estén aprendiendo en ciertas áreas curriculares, que son las tradicionalmente evaluadas, sino que también estén demostrando aprendizajes en lo que llamamos habilidades para la vida. Es decir, otro tipo de habilidades y competencias que les van a permitir desenvolverse mejor en su vida cotidiana y en su vida futuro. Claro, para que sea realmente una educación integral, ¿no? Exactamente. Y si eso se logra traducir en metas concretas y en indicadores concretos, y cada país los asume con responsabilidad y con liderazgo político, yo creo que es una buena noticia para todos. Para la región, ¿cree usted debe ser indispensable, prioritario, establecer una reforma entonces educativa? O sea, la reforma educativa tiene que ser una prioridad. Cada país va a determinar sus propias metas de acuerdo a su contexto, pero en el marco de esta agenda global. Entonces, la agenda global lo que nos plantea son a lo que aspiramos cumplir como región, y sobre eso cada uno de los países determinará cuáles son las estrategias más específicas que va
a implementar, ¿no? En el caso del Perú hay avances importantísimos y también hay un reconocimiento de dónde están los desafíos más grandes. Claro, UNICEF, me imagino, va a contribuir al monitoreo en cuanto a la atención de la educación indígena, ¿no? en el país. Ustedes están permanentemente allí. UNICEF seguirá acompañando al Perú en estos grandes desafíos educativos y también a los diferentes países. UNICEF está presente en casi todos los países del mundo en realidad, y esta agenda para nosotros post-2015 es la agenda, es el norte que nos va a marcar para ver de qué manera acompañamos mejor a los diferentes gobiernos. Ahora, también otro aspecto interesante que se ha resaltado en esta reunión es plantear la mejora de la infraestructura de colegios para evitar desastres. ¿Cuándo en la mano tiene que estar acompañado el tema de la calidad educativa con la infraestructura? La infraestructura es un tema importante, en particular en aquellas áreas donde los niños no tienen acceso a una escuela, digamos, a un mínimo de una escuela de calidad por fallas en la infraestructura o en el equipamiento. Eso también está ligado con un tema que mencionaste, que es cómo logramos prevenir los riesgos de desastres, ¿no? Hay un tema de gestión de riesgo de desastres que va de la mano con una infraestructura adecuada y que nos permite prevenir y anticipar y evitar que puedan ocurrir desastres mayores cuando hay una infraestructura que no es adecuada. Pero también eso va ligado de la mano con la calidad educativa, o sea, no podemos pensar que un niño no está disociado a 4.000 metros de altura va a aprender en un aula que no es adecuada, cuando va a estar muriéndose de frío, no va a poder concentrarse porque va a tener que estar mirando cómo logra mantener un poquito de calor para mantenerse simplemente estando bien en el aula. Lo mismo podemos decir de aulas en la zona amazónica que no son adecuadas, no tienen la adecuada ventilación, no tienen la adecuada iluminación. Entonces esos son aspectos clave, no son, digamos, los aspectos más importantes. Yo diría que hay otros, como el tema de la calidad docente, que es un tema que ha sido ampliamente abordado esta mañana, pero sí es cierto que el tema de la infraestructura también ayuda, ¿no? Hay un mínimo que se debe garantizar y eso es un tema importante. Muy bien, agradecemos a Giselle Culieban, ella es oficial de educación de UNICEF Perú. Muchas gracias por acompañarnos, nosotros nos vamos a una pausa y ya regresamos. Gracias por el espacio. La reunión regional ministerial Educación para Todos en América Latina y el Caribe, balances y desafíos post-2015. Se trata de una reunión del más alto nivel en la cual se están viendo cómo se ha ido avanzando los objetivos del milenio en el tema educativo en nuestros países y también cuáles serán las metas y nuevos objetivos a trazar a partir del próximo año. Estamos en este momento con Francisco Benavides, que él es asesor regional de educación de la oficina de UNICEF para América Latina. Buenos días, Francisco. Con él vamos a conversar sobre el tema educativo, el tema del día. Empezamos consultándote, Francisco, ¿qué es lo que estamos viendo en esta reunión? ¿Qué avances más significativos son los que hemos logrado en América Latina en el tema educativo en los últimos años? Bueno, pues muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, América Latina y el Caribe es una región que ha avanzado bastante en el tema de acceso y retención en la escuela primaria. ¿Qué quiere decir esto? Que más niños entran a la escuela y se quedan en la escuela hasta terminar la escuela primaria, niños y niñas. También se ha avanzado en ofrecer servicios de preescolar a los niños y a las niñas latinoamericanas y del Caribe, y también se ha avanzado en aumentar la oferta educativa de secundaria para los adolescentes. Un gran trabajo también que se ha hecho es en integrar poco a poco la perspectiva o la necesidad de responder a las necesidades diversas de los estudiantes, que incluiría a los estudiantes con discapacidades o, por ejemplo, a los estudiantes en zonas rurales que requieren de un apoyo. Ahora, esto es parte del avance, pero los retos que siguen en la región son bastantes. Claro, sobre todo en la atención educativa a la niñez, que es el campo que la UNICEF atiende. No sé si habría distinción entre algunos países en los avances en estos temas que has mencionado, si algunos están un poco más desarrollados en estos ámbitos que otros. ¿Cuáles serían esos, de haberlos? Mira, el sistema educativo es un sistema que forma parte de un sistema más amplio, que es el sistema social de cada uno de nuestros países. Entonces hay una relación entre los países más equitativos
y el progreso que se tiene en los sistemas educativos. Entonces hay países donde se ha avanzado más, por ejemplo, en cobertura de educación secundaria básica, quiere decir a los 12, 13, 14 años, entonces hay países que han aumentado bastante su cobertura. México es uno de ellos, Argentina es otro, Uruguay en particular es un ejemplo muy relevante porque ellos han aumentado también la cobertura en educación media alta. Y bueno, en ese sentido, ahí hay algunas experiencias interesantes. En términos de formación docente, por ejemplo, que es un área que también en América Latina tiene grandes retos y que se ha poco a poco ido fortaleciendo. Hay algunas prácticas interesantes en República Dominicana o en Chile, donde si bien no han resuelto todos sus retos, ha habido algún progreso ahí también. En términos de aprendizaje, es decir, un chico o una chica que entra a la escuela, cuando termina, ¿sabe o no sabe lo que tenía que saber tras haber pasado por la escuela? Bueno, ahí los retos persisten, pero también ha habido algunos avances en algunas regiones. En Perú, por ejemplo, se empiezan a ver algunos despuntes, algunas cosas relevantes en las comunidades indígenas, donde si bien sus retos educativos son mayúsculos, también cuando se ha apoyado a las escuelas, cuando se ha dado un seguimiento integral a los docentes, se ven algunos resultados en las pruebas estandarizadas también. Eso de las comunidades indígenas es muy significativo, ya que hablamos de grupos humanos con características muy propias, culturales, de idioma, de costumbres. No sé qué tan complejo sea finalmente que se mantengan estas costumbres, estos rasgos culturales en una sociedad que tiende a homogeneizar los sistemas educativos. No sé qué tan fuerte es el componente de distinguir la interculturalidad en nuestros países. Mira, la evidencia en ese sentido, la evidencia de la investigación es muy contundente. Los chicos y las chicas, todos, de cualquier cultura, son altamente capaces de aprender. No hay niño o niña que sea incapaz de aprender. Y un sistema educativo tiene que hacer mucho esfuerzo para que el chico logre aprender poquito. Es decir, nuestros niños, nuestras niñas son son altamente capaces para aprender. Entonces, desde esa perspectiva, un punto que quiero aclarar es que no es responsabilidad de los niños o las niñas, o de su cultura, o de sus características, lo que haga que no puedan o no puedan aprender. En ese sentido es muy importante que se especifique. Ahora, los sistemas educativos más exitosos del mundo, como los Finlandia, como en Canadá, como algunos otros, tienen sistemas, donde hay una fuerte, hay porcentaje de población indígena y siguen siendo esos sistemas educativos de alto nivel y de mucha calidad. Segundo, la mayoría de estos sistemas que tienen alto rendimiento son sistemas flexibles y diversos. Entonces, la tarea que tenemos nosotros en América Latina y el Caribe, no solo el Perú, sino en general en la región, es poder crear un sistema que permita dos cosas. Por un lado, la flexibilización para responder a las necesidades de todos nuestros niños y de todas las escuelas, sean indígenas o no indígenas, pueden ser rurales, no indígenas, pueden ser urbanas, marginales y demás. Ese es nuestro reto, y al mismo tiempo, y esta responsabilidad de los estados, garantizar un mínimo de calidad, es decir, de mínimo de operación, de capacidad de gestión, de operación, de financiamiento, para que las escuelas puedan hacer su trabajo. Entonces, en conclusión, yo creo que en la medida en que se pueda, y hay evidencia para eso, en la medida en que se vaya fortaleciendo a las comunidades, a los docentes, a los directivos, hay espacio y hay riqueza en la diversidad cultural de nuestros sistemas educativos. El tema de los niños que por A o B motivos deben trabajar para apoyar a sus familias, UNICEF, ¿cómo lo ha visto en Latinoamérica en esos últimos tiempos? ¿Podría ser parte este problema de algún objetivo a cumplir a futuro todavía? Mira, la postura de UNICEF es una institución que tiene como mandato garantizar el cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño. Esta convención es básicamente un acuerdo que firmaron todos los estados, en el que se garantiza
que los niños, las niñas del mundo y en particular de nuestro continente puedan tener varios derechos y nosotros tenemos que respetarlos, tenemos que protegerlos. Un derecho que se tiene es el derecho a la educación y tenemos que proteger ese derecho. Un segundo derecho muy importante es el derecho al juego. Es el derecho a poder ser niños y poder aprovechar ese periodo también para crecer, para poder interactuar, para poder básicamente desarrollarse de manera integral y con sus pares para poder después contribuir a la sociedad cuando sea una persona adulta. Nosotros creemos que los niños tienen una responsabilidad, o sea, nosotros debemos respetar el derecho de los niños a la educación y esa debe ser la prioridad. Esa debe ser la prioridad ante las necesidades incluso económicas de las familias. En los adolescentes, a partir de una cierta edad, según la legislación de cada nación, y los adultos evidentemente también tienen el derecho a trabajar, pero la postura de UNICEF es clara, que es que los niños deberían estar en la escuela, tener tiempo para ser niños, para jugar, para crecer, y en ese sentido creemos que hay un compromiso de UNICEF de contribuir al Estado para que pueda mejorar su situación financiera, comercial y demás, que permita que no tengan los niños necesidad de trabajar antes de haber estado en la escuela y cumplir sus primeros años. Claro, es lo ideal, es lo que está establecido como derecho humano para los niños, pero ¿qué tanto se está dando en Latinoamérica el respeto hacia ese derecho? Mira, ha habido progreso en ese sentido. Hay un esfuerzo de algunos estados por alinear, por ejemplo, la edad obligatoria o de la obligatoriedad de la educación, la responsabilidad o la posibilidad de trabajar. El consenso internacional va hacia sugerir un mínimo de años de escolaridad que incluiría la secundaria básica por lo menos, y en la realidad nosotros, o sea, en el día a día, nuestra postura desde UNICEF, insisto, es que los niños, no debe haber nada que impida a los chicos y a las chicas de poder cumplir este derecho a la educación. En cuanto al acceso a la educación de parte de los niños, se nos muestran de parte de los gobiernos los niveles de acceso, de matrícula, pero no se da un énfasis similar, por lo menos hasta hace un tiempo, al porcentaje de quienes terminan efectivamente esos estudios. No sé si habrá de repente un protocolo que pueda ser aplicado de manera internacional para garantizar que el niño que empieza a estudiar su primaria, por lo menos pueda terminarla. Mira, hay una cosa bien importante aquí. Para poder nosotros definir quién entra a tiempo y quién concluye a tiempo, que es lo ideal, necesitamos tener un buen sistema de monitoreo y saber que cada niño cuenta. Cualquier niño que no entre a tiempo y que no salga a tiempo es un tema que en conjunto los actores y los gobiernos deberían responder ante eso, las escuelas y demás. Entonces, un primer punto es que para poder discutir este tema y saber qué se logra y qué no se logra, hay que avanzar para tener datos claros y poder identificar los porqués y por consecuencia las acciones que se podrían hacer para que esto no pase. Yo te voy a dar un dato que creo que es relevante en ese sentido. Más de 21 millones de niños, niñas y adolescentes hoy en nuestro continente, en América Latina y el Caribe, o no están en la escuela primaria, o no están en la escuela secundaria, o están, pero con alto riesgo de salir de ella porque entraron tarde, no se les atendió a tiempo, porque tienen sobreedad, porque repitieron y no se les apoyó. 21 millones es un número que muestra la complejidad del fenómeno, pero también de los retos que tienen todavía nuestros gobiernos. El estándar internacional es bien fácil, es bien concreto. Todos los niños a tiempo, por lo menos en un año de preescolar, todos los niños y las niñas a tiempo entrando a primaria, terminando primaria y por lo menos educación secundaria básica. Hay países, México, Argentina, Colombia, que han incluso aumentado ese estándar y decir hasta la secundaria alta, es decir, hasta los 17, 18 años. Entonces,
esos datos los tenemos y esas brechas persisten, y entonces creo que ahí no necesitamos más protocolo, lo que necesitamos es acción para que puedan ellos estar a tiempo en la escuela. ¿Qué expectativas tiene UNICEF respecto al futuro, respecto a los objetivos y metas que puedan trazarse de parte de nuestros países a partir del 2015? Mira, la verdad es que la visión de UNICEF en ese sentido es positiva. Nosotros vemos el futuro de alguna manera, sí, de manera muy positiva por dos razones. Lo que no opaca los retos. Uno es porque el tema de educación está claramente en la mayoría de los países, en las prioridades de estos países, de los diferentes gobiernos de diferente tendencia. El tema educativo está en la agenda, lo que nos ayuda al menos poderlo debatir, a poder decir cuánto presupuesto se está asignando y demás. En ese sentido es muy bueno. Un segundo punto por lo que somos positivos es porque hemos visto nuevas voces tratando de defender este derecho que incluye a los docentes de una manera más articulada, a la sociedad civil en su conjunto. Ahora, esta visión positiva no nos quita las alertas que también vemos para el futuro. El tema de la violencia es un tema importante, el tema de responder sinceramente de manera de largo plazo y que vaya más allá de la lógica política de los diferentes gobiernos, sino de largo plazo, para responder a las escuelas unidocentes, rurales, en zonas indígenas, donde los retos son estructurales, gigantes, y ahí creemos que es necesario una política a largo plazo al respecto. Entonces, somos positivos porque hay un interés, porque está en el panorama, pero estamos alertas también ante los retos tan grandes que se tienen. Muy bien, le agradecemos pues a Francisco Benavides, asesor regional de educación de la oficina de UNICEF para América Latina, que ha estado con nosotros compartiendo el punto de vista de esta importante organización dedicada a velar por la niñez en este encuentro ministerial que tiene lugar aquí en Lima en estos momentos. Muchas gracias, Francisco. Un placer. Nosotros estamos regresando dentro de unos momentos para la última parte de esta cobertura especial. Quédese con nosotros. Bien, amigos, Fidel, ya llegamos al final del programa. En esa transmisión especial hemos estado en la reunión ministerial de educación para todos en América Latina y el Caribe, Balances y Desafíos 2015. Ha sido una transmisión especial, hemos estado acompañando este importante certamen que pone en relieve un tema fundamental para un país en vías de desarrollo, que es la educación. Hemos estado junto a una serie de invitados de primer nivel que nos han comentado pues la importancia y cuáles deberían ser pues estos elementos fundamentales que van a constituir esta agenda común, esta agenda de trabajo con miras al 2030. ¿Qué te parece, Fidel? Bueno, sí, y como tú dices, es un encuentro sumamente importante porque se trata ahora de identificar los avances, pero también de reconocer qué es lo que está faltando hacer en ese tema tan crucial para el desarrollo de nuestros países. Durante las conversaciones, las entrevistas que hemos tenido a lo largo de la mañana con diversos asesores, diversos representantes de entidades como la UNESCO o UNICEF, nos hemos dado cuenta de que se tiene muy en cuenta el aspecto de capacitación de los docentes. Es algo que, bueno, en Perú afortunadamente también se le ha dado un relieve significativo en los últimos años. También hemos visto que está muy latente el problema de los niños que trabajan y que por tanto no pueden continuar con sus estudios. Otro aspecto que se ha resaltado es el de la participación de la sociedad civil dentro del proceso educativo en nuestros países, a fin de garantizar un acceso más equitativo a estos servicios, ¿no? Y también otro punto muy destacable es que nuestros invitados han resaltado los avances registrados
resultados en el Perú en diversas materias. En el marco de esta reforma educativa han resaltado, por ejemplo, que a partir del próximo año la decisión del gobierno del presidente Ollanta Humala de aumentar medio punto del PBI el presupuesto para educación y que al 2016 se incremente en medio punto más, es decir, un punto en 2 años, que es bastante significativo. Inclusive hablando pues con altos funcionarios de UNICEF, se ha resaltado los esfuerzos que hace el Estado peruano para atender a la población escolar indígena, para ofrecer una educación bilingüe de calidad. Ajá. Cualquier inversión que se haga en educación, Cintia, es inversión, es eso, no es gasto, es inversión. Y creo que los gobernantes de nuestros países afortunadamente parecen estar entendiéndolo, ya que es finalmente el capital humano el que se beneficia y va mejorando cuanto más infraestructura, cuanto más capacitación haya en este rubro. Es de esperar que los resultados de este encuentro, que culmina mañana al mediodía aquí en el Hotel Marriott del distrito de Miraflores, sean pues bastante estimulantes para que la sociedad en su conjunto, con la promoción de cada estado latinoamericano, avance hacia consolidar la educación, el acceso a la educación como lo que es, como un derecho humano necesario de contar. Claro, un punto primordial en un estado es la educación. Invertir en ella es inversión, ¿no, Fidel? Exactamente, y bueno, eso que señalabas de la modificación del presupuesto para ir hacia ese punto es sumamente valioso en un país en el cual, como podemos constatar día a día, es necesario elevar los niveles educativos en todos los ámbitos, en todos los sectores, desde los más encumbrados socialmente hasta los más desfavorecidos. Claro, y que el Perú haya sido, pues, o es anfitrión sede de esta reunión ministerial, dice mucho de los esfuerzos que hace la región por mejorar en esta área. Bueno, amigos, llegó la hora de despedirnos, ha sido un placer. Con ustedes estuvieron Cintia Velarde, Fidel Gutiérrez. Esto fue de Interés Público y nos encontramos el próximo jueves. Nos vemos.